¿Y el otro también? Vale. Bueno, pues vamos a intentar ir avanzando en el concepto de Bhakti Yoga, del yoga del amor, pero antes, como siempre, vuelvo a preguntar de lo que hablamos en la sesión anterior. Además nos quedamos muy colgados porque pusimos el audio al final, se abrió el debate sobre el sufrimiento y a mí, yo os puse ese audio, el audio de la semana pasada, que sobre todo porque dice claramente que el que tú hagas las cosas bien, el que tú seas justo, el que tú seas bueno, el que tú seas bondadoso, el que tú hagas una vida plena de coherencia con el desarrollo espiritual y el amor a Dios, no impide que tú sufras. No lo impide. La experiencia del sufrimiento es completamente separada del concepto de la experiencia vital. O sea, tú sufres porque toca sufrir en la vida. Como tú vivas tu experiencia vital, como tú desarrolles tu experiencia vital, no te exime del dolor. Él dice, una vida de bienaventuranza no te exime del sufrimiento del dolor, ¿vale? Es lo que más, creo que, no sé si dijo bienaventuranza, una vida de bondad, una vida, no te exime de padecer el sufrimiento del dolor. Entonces, ese era el principal motivo por el que os quería poner ese audio, porque amar la vida es amarla con amor o sin amor. Y salimos todos corriendo y no pudimos hablar adecuadamente. Hubo una pregunta de parte de Gisela, que no ha podido venir, o no sé si vendrá más tarde. Y el concepto es un poco lo que a mí me movió, ese concepto básico. Pero bueno, lo que quiero preguntaros es si el debate que se abrió por causa de esa manera que tenía ya de entender la situación, os generó a vosotros alguna inquietud que queráis aclarar hoy, porque al final ella expuso su punto de vista, yo le expliqué lo que yo entendía que coincidía entre su punto de vista y la explicación que daba ese rabino, y después de eso salimos corriendo y no hubo un mayor debate acerca de lo que sucedió. Entonces, ¿tenéis pendiente querer comentar algo acerca de ese debate de la última clase? Que sinceramente no me acuerdo cómo fue. No recuerdo cómo fue. No sí, bueno, ella decía que era de conocimiento, ¿no? Que se llega a Dios por el conocimiento, ¿no? Sí, bueno, ahí el Bhagavad Gita habla de tres vías para llegar a Dios. Una es la inquietud, la indagación por esa necesidad de saber. Otra es la búsqueda de conocimiento. O sea, una es la búsqueda de respuesta, otra es la búsqueda de conocimiento y otra es la huida del sufrimiento. Entonces, el Bhagavad Gita ya nos expone por qué la gente toma la iniciativa de buscar a Dios. Y una de esas es precisamente la huida del sufrimiento, cuando la vida nos expone a un nivel de sufrimiento determinado, no encontramos justificación, no encontramos refugio y al final nos refugiamos en el conocimiento de Dios o en la indagación acerca de Dios. Y ella es una persona que manifestaba que ella necesita una comprensión lógica de las cosas. Entonces ella busca a Dios por su necesidad de indagar y de encontrar una respuesta o una explicación a las cuestiones que ella tiene acerca de la vida, ¿no? Es otra de las maneras que nos expone el Bhagavad Gita. Pero yo querría añadir otra. Yo creo que el Bhagavad Gita no lo dice como tal en esas tres causas que enuncia para la búsqueda de Dios. Bueno, igual estoy pensando yo que con mi memoria tan falible, igual una de las tres causas era el amor, que es la que yo creo. Y la de la indagación y la búsqueda de conocimiento vienen a ser la misma. A lo mejor me estoy equivocando yo y tendría que buscarlo. El Bhakti Yoga ese del que hablas, esa es la vía del amor. El Bhakti Yoga es lo que promulga el Bhagavad Gita, que es la práctica del yoga del amor. Esa ya no se discute, esa ya... Sí, por eso digo que no sé si es que no se enuncia en esas tres causas de búsqueda de Dios, porque ya propiamente el Bhakti Yoga es una de las formas, o si se enuncia y yo lo estoy recordando mal. Yo creo que no se enuncia. Pero claro, buscar a Dios desde el amor, fijaros, os propongo que hagáis algo.
mirad por la mañana o bueno, por la tarde, cuando os apetezca, el espejo, no miréis vuestra cara, mirad vuestros ojos. Esto no somos capaces de hacerlo con otros seres humanos. Si os fijáis, cuando miramos a alguien a los ojos, enseguida apartamos la mirada. Cuando hablamos con la gente, no las miramos directamente a los ojos. De hecho, las miramos generalmente por encima de las cejas. Cuando hay una interlocución, una conversación, los seres humanos no sostienen la mirada de ojo a ojo. No lo hacemos. Eludimos ese funcionamiento, porque cuando miras a los ojos, estás viendo la esencia, lo más esencial de un ser humano. Y si os miráis en el espejo a vuestros ojos, ahí se va a manifestar ese amor necesariamente, porque la cosa que más, digamos, la debilidad que más castiga o que más tortura al ser humano es su incapacidad de amarse. Nuestra mayor debilidad, la causa de la mayor parte de nuestros sufrimientos, proviene de que no nos amamos queriéndonos tal como somos. Como nos han educado en el sentimiento de culpa y desde niños nos están diciendo que hay 1.000.000 de cosas que no hay que hacer, es que es imposible. Es imposible hacer todo lo que te dicen y no hacer todo lo que te dicen que no hagas. Es imposible. Porque hay 1.000.000 de cosas que te dicen. Al final, eso genera en nosotros un sentimiento de culpa y genera una disconformidad, genera una insatisfacción personal de no soy capaz de ser como debería. Y eso provoca que no nos amemos. Y cuando nos miramos al espejo todos, miramos cómo se me ha quedado el pelo, o yo cómo me he afeitado la barba, o me tengo que... Uy, mira esta ceja que tengo aquí, o mira el grano que tengo en la nariz. Pero no nos miramos los ojos. Mirad con tranquilidad el tiempo que haga falta a vuestros ojos. Y sentiréis como al mirar vuestros ojos no queda más remedio que manifestar o sentir de alguna manera amor por vosotros mismos, al miraros. Pero esa experiencia de mirar tus propios ojos te conmueve al punto de tener compasión de ti mismo. Es decir, miras a tus ojos, ves lo que tú ves de ti mismo y en esa mirada a tus ojos se abre un espacio de emociones en el que lo que no solemos hacer es buscar ese amor profundo hacia nosotros mismos. Es una buena práctica para trabajar el autoestima. Sí, yo no creo que se defina como autoestima. El amor propio, el amarte. No es cuestión de quererte. Como eres. Sí, porque la autoestima es trabajar en una autoaceptación personal, ¿de acuerdo? Pero yo no creo que mirándote a los ojos puedas trabajar esa autoaceptación personal, porque eso requiere un trabajo más extenso y más profundo. Pero sí te permite mover tus propias emociones hacia ti mismo y claro, en ese estado de emociones tú puedes amarte. Tú puedes, cuando te miras a los ojos y te descubres a ti mismo mirándote a tus ojos y se abre ese espacio en el que el pensamiento cesa, porque en esa mirada a tus ojos te ausentas de pensamiento, estás prestando toda tu atención a tus ojos, en esa mirada profunda a tus ojos se abren las emociones porque no hay pensamiento. Y en ese estado en el que tú abres el acceso a tus propias emociones, puedes impulsar, puedes promover ese amor a ti mismo. Entonces yo no hablaría de autoestima, no creo que mirarte a tus ojos como ejercicio en el espejo te promueva la autoestima, pero sí creo que te puede promover la capacidad de perdonarte, quererte, amarte, cuidarte de alguna forma emocionalmente. ¿Me he explicado? No sé si me estoy explicando muy bien. ¿Vale? Entonces, os propongo que lo probéis. Y esto es esencial, porque si os fijáis en la descripción que hacía en los versos 12-13, que fue donde nos quedamos, porque al final con el audio de la semana pasada no avanzamos más allá, si os fijáis la descripción que hace de alguien que es muy querido por Dios, alguien que considera un devoto realmente íntimo, hablábamos de esto de estar libre del ego falso. Claro, cuando tú te miras en ese espejo y prestas toda la atención a tu mirada, a tus ojos, a tu ver a ti mismo, ahí no hay ego, no hay conversación, no hay diálogo mental, no hay manifestación del proceso egoico.
ahí se manifiesta la pureza. Yo creo que tenemos que ser todos muy comprensivos y muy tolerantes con nosotros mismos, porque la práctica del Bhakti Yoga no es, digamos, la práctica de la autorrealización. El fin último, aquellas almas iluminadas por Dios, aquellos devotos que experimentan el amor en su sublime expresión, alcanzan la autorrealización. Pero cualquier ser humano no necesita la autorrealización para vivir el amor. Nosotros no tenemos que vivir en esa plenitud espiritual, en ese constante contacto con la esencia espiritual, porque al final la autorrealización es un estado permanente de contacto con la esencia espiritual, es una manifestación en el mundo material de una presencia espiritual constante, ¿no? Es decir, sentir a Dios, esas personas que tienen esa luz, esa iluminación, que alcanzan esa plenitud espiritual, están sintiendo a Dios todo el tiempo. En realidad es sentir amor todo el tiempo. Pero es que sentir amor todo el tiempo no está al alcance de cualquiera. Todos nos cabreamos, todos perdemos la paciencia, todos tenemos arrebatos de ira, de pasión, de rabia, de envidia, de lujuria, de codicia, de gula. Todos. Adelante. Y te hago un inciso. No os sintáis nunca culpables por llegar tarde, ¿eh? Que cada uno tiene su... No os sintáis nunca culpables de llegar tarde, ni dejéis de venir porque llegáis tarde. Que sepáis que yo entiendo perfectamente que cada uno tiene su vida. Precisamente por eso hacemos los audios y los vídeos, para que haya gente que lo pueda escuchar y gente que lo pueda ver, según si uno es auditivo, visual, kinestésico, cada uno tiene su manera más cómoda. Y lo que pretendemos es que cada uno trabaje en la medida de sus posibilidades. Justo lo que estaba diciendo ahora. Cada uno manifiesta el bhakti, cada uno manifiesta el amor hasta donde alcanza. El objeto último del bhakti yoga, de la práctica del amor con Dios, no es la autorrealización. El objeto último es tener una relación personal íntima con Dios. Se acabó. Y fijaros, vamos a profundizar en ese concepto. Menos mal que hoy no me ha tocado a mí. Vamos a profundizar en este concepto. Lo he dejado en casa, no creo que lo oiga. Vamos a profundizar en este concepto de tener una relación íntima con Dios, tener una relación íntima con nosotros mismos. Fijaros que Dios dice, cada jiva, cada alma es una chispa fragmentaria de mí que ha sido creada a mi imagen y semejanza. De manera que también nos dice que en el momento, en el instante final de nuestra vida, aquello que nosotros tengamos presente en nuestra mente determinará el proceso de desencarnación y reencarnación. Es decir, si tú tienes presente en tu mente un apego muy relevante, por ejemplo, a tus hijos, ¿no? Y no eres capaz de desapegarte, pues probablemente tu alma en ese momento de desencarnación pasará por esta primera etapa de desidentificación del cuerpo, en la que se hace consciente de que ya no tiene cuerpo, dice, me he muerto. Llegará una segunda etapa en la que se está desidentificando de la mente, ahí se quedará atrapada en lo que hay en su mente. Si lo que hay en su mente es la plenitud, la felicidad, el amor, Dios, la espiritualidad, el paraíso, pues irá allí. Pero si lo que está son sus hijos, pues se quedará agarrado en el deseo de permanecer junto a sus hijos y le supondrá un trastorno, una dificultad liberarse de eso durante un tiempo. Eso, pues mucha gente da la explicación esta de las presencias que uno siente espiritualmente, pues esto que dicen los fantasmas o no sé qué, pero bueno. Fijaros que es muy común, por ejemplo, que cuando gente se va a morir, es muy típico, que mucha gente dice antes de morirse, he visto que mi padre o mi abuelo o mi tío ha venido a por mí. Lo dicen antes de morirse, porque efectivamente el alma de la gente a veces pues ocupa un espacio en el mundo material físico por ese tipo de cosas. Entonces estas personas que se quedan muy arraigadas, muy atrapadas, para pasar a la tercera fase de la muerte, que es ya el recontactar con tu paramatma, tu atma, tu presencia espiritual de Dios en ti,
contactarla con el propio Dios, es decir, volver al origen de la fuente y volver a encarnar y tomar de nuevo el camino de vuelta, porque al final cuando estás con Dios, pues eso dura un tiempo. Nosotros tenemos un proceso. En los propios Vedas explican que cuando llegas a Goloka Vrindavan, al espacio espiritual donde estás con Dios, pues depende de las actividades que has tenido en la vida material, pues ahí te permaneces un tiempo. En el mundo espiritual, de plenitud y felicidad y perfección absoluta, permaneces durante un tiempo y luego encarnas otra vez. Encarnas otra vez porque te quedan cosas por hacer, cosas por experimentar. Recordar que la vida... Si, no, por ejemplo, no te quedan cosas por hacer, si has sido la bomba súper bueno, has dado un montón de amor, has recibido un montón de amor, ¿dónde vas o cómo va? A ver, Dios es infinita misericordia y es infinito amor. Y ahora me acabo de acordar de una experiencia que seguro que habéis vivido en la que lo habréis sentido. Ahora hablamos de ello. La experiencia del amor, decidme ahora, ¿vale? Dios es infinito amor, entonces infinita misericordia, todo lo que existe está creado en una armonía, en un sentido y en una plenitud espiritual, ¿vale? Tú vives la experiencia física, a pesar de lo que escuchamos en el audio, padeciendo un dolor irremediable, porque el dolor lo experimentas en el plano material. El sufrimiento se experimenta en el plano material, pero en el plano espiritual no se experimenta sufrimiento ni se experimenta dolor. Ni siquiera si en esa transmigración cuerpo-alma te quedas atrapado en un sentimiento de culpa y te sientes merecedor del propio infierno, el propio infierno que tú te crearías en esa transmigración, en ese plano espiritual no te causaría sufrimiento, vivirías una experiencia pues, de un infierno o de un castigo, de un sentimiento de culpa. Imagínate un tío como Hitler o como Lenin, que mataron uno 11 o 12 millones y otro 32 millones de personas. ¿Cómo no se van a sentir culpables? O sea, claro que en esa desafección del proceso mental, en esa transmigración, pues seguramente se apegarían a un sentimiento de culpa, de sufrimiento, pero en ese plano espiritual donde se está viviendo eso, no hay dolor, porque el alma no experimenta dolor, ¿vale? Lo que es espiritual no experimenta dolor. Pero suponiendo que tú seas todo lo contrario, la perfección, tú me hablas, vale, es fácil entender el sufrimiento, pero ¿qué hay si yo llevo la perfección? Claro, el que experimenta dolor, el que experimenta culpa, tiene muy claro que tiene que volver a arreglar el estropicio que organizó. Entonces tiene muy clara esa alma, tiene muy clara que quiere un regreso, porque quiere saldar cuentas, quiere evolucionar, quiere avanzar en ese proceso de esa alma. Pero aquella alma que alcanza la plenitud. Pues imagínate que, por ejemplo, yo tengo constancia de que el maestro de mi maestro, cuando abandonó el cuerpo, estaba en ese estado de plenitud. Tengo constancia de ello porque conozco muchísima gente que está viva, que no murió cuando murió él, que me contaban cosas de él, de que se veía que era un hombre que estaba completamente autorrealizado, con una plenitud y una presencia de Dios total. Ese ser humano estaba ya viviendo en el plano material la presencia de Dios de manera constante. Si tengo la convicción de que mi maestro lo tiene, el maestro de mi maestro más aún, ese sin ninguna duda, todo el mundo que le veía, no había nadie que tuviera la menor duda. Entonces, esa alma no va a volver, esa alma que se ha autorrealizado, que ha alcanzado en el plano material esa perfección, que tiene la presencia de Dios incluso en este aspecto del mundo material, cuando vuelve con Dios, ¿se va a quedar allí? ¿Por qué? ¿Por qué se va a quedar? Por mucho que sea perfecto y maravilloso la plenitud y la absoluta aquiescencia del amor pleno y indisoluble, ¿por qué te vas a quedar en eso cuando tú conoces la experiencia del mundo material y sabes que esa percepción de plenitud se contrapone con la experiencia del mundo material? Entonces, ¿por qué se va a quedar? Fijaros, él dijo en una clase, él estaba diciendo que... Antes de morirse. Antes de morirse, sí, él dijo en una clase, aquí en Logroño, conozco a las personas que estaban en esa clase y me lo contaron. Él él se murió hace 9 años, creo, y se murió con 93. ¿Vale? Bueno, pues él, aquí en Logroño, le preguntaron, maestro, ¿cómo de complicado es llegar a liberarse? ¿Vamos a llegar hasta Dios? Y él dijo, todos vais a llegar a Dios, pero si alguno de vosotros no lo consiguiera, yo os prometo volver aquí las veces que haga falta para llevaros con él. O sea, fíjate cómo
aunque tú tengas esa plenitud y esa convicción de que vas a estar en el plano espiritual y eterno, con toda la perfección, con todo el amor, el mundo material tiene un sentido. O sea, Dios no habría creado la experiencia material en coexistencia con la experiencia espiritual si no tuviera un sentido para las almas. Él crea las almas a imagen y semejanza de Él para percibir la diferencia de unos con otros y poder tener una percepción de existencia. Pues si solo existiera Dios y no existiera nada más, ¿cómo sabe Él que existe? Supongo que aquello que existe por encima de sobre todo, que es el origen de todo y la única razón de todo, si quiere percibirse a sí mismo, tiene sentido que cree almas a imagen y semejanza para percibirse a sí mismo. Entonces, esas almas que lo único que no tienen es ese supremo control, ese Ishvara, ese control absoluto del todo que lo tiene solo Él, pues le dicen, oye, es que tú lo controlas todo y nosotros no. Y entonces Él, después de haber creado esas almas por ese amor, crea el universo material en paralelo al universo espiritual, para que podamos vivir esas experiencias. ¿Por qué entonces, si Él es infinito amor, infinita misericordia, tendríamos que dejar de venir? Si precisamente lo crea para nuestro sentimiento de satisfacción, para nuestra plenitud, para nuestro desarrollo. Tú imagínate, no sé, si tuviéramos una vida en la que todo fuera perfecto y viviéramos siempre, ¿no sería aburrido? Imagínate un universo material en el que todo fuera perfecto, no hubiera problemas de ningún tipo y viviéramos para siempre. ¿Qué sentido tendría vivir esta vida material? No lo tiene. Yo creo... A ver, esto ahora ya apago los Vedas, switch off, y enciendo a Julio. Yo pienso que tiene un sentido, porque solo en la comparación de lo que sientes con lo que experimentas, puedes percibir lo que experimentas. Y el universo material tiene el sentido de vivir por experimentación lo que en el universo espiritual es plena, absoluta plenitud y conocimiento. Pero claro, tú estás junto a Dios en el conocimiento y la perfección absoluta, te falta la experiencia, experimentar. ¿Y cómo vas a experimentar si hay cosas buenas, malas, medio pensionistas, si no tienes con qué comparar? Necesitas un universo material físico en el que, Dios ha creado ese universo material físico para que tú puedas contrastar. ¿Por qué nos dicen que se sale de este mundo a través de la no dualidad? Porque este mundo es dual. El universo material es dual. Todo lo comparamos. Nuestro cerebro funciona por comparación. Hay dos procedimientos neurológicos que son la base de la capacidad intelectual del ser humano. Uno es la reproducción. Nosotros aprendemos reproduciendo, repitiendo. Y otro es la comparación. Así es como el ser humano aprende las cosas. Repitiendo y comparando. Es como funciona el sistema neurológico. Y si os fijáis, vamos a retroceder en el proceso de la vida. ¿Cuál es la entidad básica de la vida? Es una célula. De hecho, la vida en este planeta aparece a partir de los organismos unicelulares, las amebas, que se reproducen hasta sistemas de organismos pluricelulares y de ahí se generan otro tipo de organismos que generan sistemas complejos de vida, ¿vale? Y ahí todo esto tiene un proceso nervioso. La supervivencia natural se basa en la homeostasis. La primera célula tenía que sobrevivir. Para sobrevivir tenía un proceso homeostático que era yo realizo reacciones bioquímicas en contraposición de mi proceso interno con el proceso externo para mi supervivencia. Es decir, si necesito hidratarme, pues busco un proceso de hidratación. Si necesito tener energía, busco un proceso de oxigenación. Y esa única célula realizaba procesos bioquímicos por homeostasis para sobrevivir en contraposición con el elemento externo. Ahí no había neurología, ahí no había cerebro, porque no había sistema nervioso, ¿vale? A medida que hay pluricelulares y van creando sistemas nerviosos, se van creando relaciones entre determinadas células que tienen un proceso nervioso que hace una acción perceptiva y una acción reactiva. Perceptiva, percibo el entorno externo; reactiva, actúo con relación a mi homeostasis, a mi supervivencia,
con respecto al entorno externo. Tengo que sobrevivir, acción-reacción. Y a medida que vas teniendo más neuronas, más se van generando procesos más complejos. Y de ahí aparece el proceso de la percepción, de la autopercepción, y se van creando procesos que generan finalmente un concepto que es cerebral. Se van originando los cerebros más básicos, los cerebros límbicos, y luego ahí los seres humanos, los seres animales se van complejizando hacia los mamíferos, que crean otro, encima del cerebro límbico se crea un cerebro más complejo, el cerebro mamífero, y se van creando una serie de sobrecapas sobre el cerebro hasta que aparecen los homínidos como nosotros, donde hay ya un sistema estructural neurológico como el nuestro que crea un proceso mental. La mente piensa, crea los pensamientos, crea las emociones, etc. Pero vete al origen. ¿Cómo es que la célula tiene un proceso homeostático? ¿Cómo es que se produce el Big Bang y una energía se transforma en materia y se crea un universo? El origen tiene una explicación única, que es una fuente de conciencia perfecta. Porque, a ver, ¿quién me dice a mí por qué cojones se producen procesos bioquímicos en una unidad unicelular que son homeostáticos para su supervivencia? ¿Cómo esa unidad unicelular sabe, desde que aparece espontáneamente, que tiene que sobrevivir con un sistema inteligente? Y cómo todos los sistemas se van complejizando hasta crear un sistema tan complejo como la mente. Y los Vedas nos dicen: cuando alcanzamos una forma de vida humana, estamos recibiendo el premio a nuestra existencia y debemos utilizarla para poder relacionarnos en el amor del Bhakti Yoga con Dios, porque eso nos va a dar nuestra liberación del mundo material. Vale, nos podemos liberar y vamos a ir al plano espiritual y vamos a alcanzar esa conciencia plena. Pero ¿por qué vamos a dejar de venir si tenemos buenos motivos, como por ejemplo el maestro, recuperar las almas de sus discípulos? ¿Creéis que un alma que alcanza la autorrealización no va a sentir el deseo de venir a sacar almas de aquí para que alcancen esa autorrealización ellas también? Lo lógico. A mí me parece especular muchísimo. Bueno. Así desde mi punto de vista. Y es que además, a raíz de esto, te quería hacer una pregunta, porque resulta que en el libro, en el capítulo 5 y 6, o 5 o 6, no sé, uno de los dos, precisamente hablaba de esto, de que la alma que quiera integrarse directamente en Dios tiene que fallecer. Y yo digo, bueno, esto no me parece... Sí, tienes que morir como tal. Tiene que fallecer en el momento, tiene que ser en la luna creciente. Ah, no, eso... A ver. En luna creciente, Bueno, yo... o en el momento en el que el sol esté más cerca, o sea, como si estuviese en el momento de... Entendido. Bueno, antes os he dicho, estoy de acuerdo contigo en que es muy especulativo lo que estaba diciendo, pero Yo antes he no dicho metería que he apagado modo Veda y he encendido modo Ya, Julio, ya. lo he dicho muy claro. Entonces, yo creo que tú puedes elegir quedarte en el mundo espiritual o puedes elegir retornar a la experiencia material en función de las necesidades que esa alma experimente cuando entra en contacto con el Creador, ¿vale? No Y sé, yo es... preguntaba porque entendí la última vez como que veníamos aquí para lo del karma, ¿no? Continuamente hasta que Pero tú puedes elegir... llegas y ojo, y ya cuando llegas ya tantas vidas, ya de repente eres... Tú considera... Yo entiendo que... Primero le termino a Sí. ella y ahora te cuento lo que tú... Tú consideras que el amor en misericordia es amor infinito y que Dios no va a discutir contigo lo que tú necesites ni lo que tú quieras. Tú puedes elegir estar contigo en la fuente el tiempo que quieras y puedes elegir volver cuando quieras y puedes elegir irte cuando quieras. O sea, que la experiencia que tu alma, la tuya, tu jiva, va a experimentar de encarnar y desencarnar va a ser la que elija en connivencia, en colaboración, en conversación con el propio creador, con la propia fuente. Y respecto a lo de que te tienes que morir tal fecha, tal día, no sé qué, no sé cuánto, aquí hay dos explicaciones. Una, que puede ser perfectamente un hecho alegórico fundamentado en la cultura, en la tradición y interpretado por aquellos que interpretan los Vedas, porque igual que cualquier escritura religiosa, siempre hay una interpretación de la escritura y cada uno la interpreta como quiere, y cuando te trasladan una escritura, te la trasladan con una explicación porque se hace muy difícilmente digerible para un ser humano de a pie, y más hablamos de hace cientos o miles de años. Entender un mensaje religioso o un mensaje espiritual se hace muy complicado. Entonces siempre hay intérpretes que le ponen
una forma a esa alegoría, con esa alegoría, con esa tradición y esa cultura en esa época, lugar y circunstancia, te dan un mensaje. Entonces puede ser, por un lado, y no lo sé, depende de si estaban los significados o si estaba. Yo creo que eso no lo pone el texto traducido puro, que lo pone. No lo sé, yo en lo que oigo. Lo habrán leído en los significados. En lo que oigo, ¿sabes? En el que me pasaste tú, porque estoy todavía oyéndolo. Entonces, en el capítulo 5 o el 6, no me acuerdo cuál de los dos, ponía específicamente eso. Bueno, si Que puedes. si el anhelo del alma que quiere, porque sí que el fin, yo he entendido que el fin es que tú una vez que te fundes con Dios, ni Dios, vamos, que no te vuelves, porque eso es lo más de lo máximo. Pues por lo que dicen por lo que dicen los maestros, Por lo que dicen... por lo que dicen los maestros, ellos están dispuestos a volver. Y yo entiendo que vuelven. Pero bueno, como dices tú, es una interpretación totalmente personal mía, que cuando hay tantísimo amor, tú lo que quieres es que las almas vivan ese amor. Entonces, si tú tienes la opción de volver, tú estás con Dios el tiempo que tú satisfaces esa plenitud, y como has llegado a ese nivel tan elevado, tú puedes volver aquí y volverte allí cuando quieras. Entonces, ya no tienes ese miedo a estar atrapado aquí, ni esa necesidad. Pero bueno, esto es especulativo. A lo que vamos es que eso yo tengo que buscarlo. Si me dices más o menos por qué verso, sí, lo busco. Me lo mandas por WhatsApp. Vale. Lo busco porque hay dos explicaciones. Una es que sea una interpretación significativa y que no sea estrictamente el mensaje espiritual recogido por Vyasadeva, sino que sea una interpretación de un traductor o de un intérprete. Y otra opción es que sea un mensaje védico directo. Y si es un mensaje védico directo, ¿por qué no? Sí, no, si es que yo me lo creo. ¿Por qué no? Sí. Porque, quiero decir, si es un mensaje védico directo, vamos a morir tantas veces que la vez que nos toque liberarnos, pues moriremos el día que toca. ¿Tiene que ser tal día, tal fecha, tal hora? Pues será tal día, tal fecha, tal hora. Lo que sabemos seguro es que estamos atrapados en una serie de yugas. Yugas son épocas, ¿vale? La anterior, que era Vapara Yuga, el ser humano tenía una capacidad de supervivencia más prolongada, se alcanzaba la relación con Dios a través de una serie de procesos de abstinencia o de sacrificio, se ejecutaban sacrificios a Dios, etc. Ahora, en la época de Kali Yuga, que es la época de la batalla, de la lucha, de la confrontación, que lleva ya pues unos 2000 y pico años y que debe durar unos 5000, todavía nos queda por delante unos 3000, pero si nos ponemos a pensar si es correcto, que debe serlo, no vamos a durar 3000 años los seres humanos sobre la Tierra. Lo que ocurre es que Kali, el propio Sí. Kali, el destructor, elimina la vida de este universo material y Brahma la vuelve a crear. Entonces vuelven a aparecer otra vez las 4 sucesivas épocas. Estamos en la cuarta, en la definitiva, en la última, y en la época de confrontación, de dificultades, de sufrimientos. Que para salir de esta época es muchísimo más complicado que un alma abandone el samsara de la reencarnación material, y por lo tanto es posible que esa sea la salida. Eso se lo tendría que consultar a mi maestro si no lo encuentro yo en el Gita. O sea, que si me das el verso lo miro yo, Sí. si yo encuentro respuesta te lo digo, y si tengo alguna duda le escribo y se lo pregunto. Yo he entendido que podría ser factible, lo que pasa que todavía no hemos llegado, el avance científico no ha llegado a determinarlo, en el sentido de que de estas explicaciones que se dan y que al final dicen que Dios, la esencia eterna, es realmente lo más infinitesimal, que es como una especie de vibración, corresponde a los últimos conocimientos científicos que hay, que lo que es todo lo material está constituido de una vibración de cuerdas, que es la teoría de las cuerdas, con lo cual... Pero eso no viene recogido en el Bhagavad Gita. Pero El Bhagavad ¿qué Gita tiene no que ver habla eso de con la muerte? No entiendo, no, el Bhagavad Gita no habla de la teoría de cuerdas. No, pero bueno, como que sí que hay algo, o sea, ¿qué es Dios, no? Que es ese que... Bueno, ese es otro... que Dios- incluye tanto energía como materia. Sí, Entonces, Dios lo es dice todo. que la materia, en realidad, es una vibración.
Es una vibración de micro... Es que no Sí, sé. a ver, No, de los átomos, todo lo que estás No de diciendo átomos. es correcto. ¿Sabes? De la- micropartículas, Sí, todavía más. la materia está formada por el 90% de lo Es que... vacío. Eso es, el y ahí 90% de lo que vibración. somos está vacío. Un ser humano físico, El el 90% es espacio. vacío es mucho más. si cogieran todas nuestras moléculas y las aprisionaran en un espacio sin vacío, ocuparía el 99%, o sea, ocuparía el 1% del espacio que ocupa un cuerpo físico. Lo que pasa es que esa materia física sin espacio en nosotros está vibrando, como dice ella, porque cada protón tiene una serie de electrones que giran alrededor y eso produce una vibración, y esos electrones, esos átomos unidos forman las células y eso va formando nuestro organismo físico. Entonces es correctísimo que todo es una energía en estado vibracional que con una infinitésima parte de materia origina el universo que nosotros podemos observar de manera material. Es que en principio no hay materia, o sea... Sí hay materia. Creo que no, que es todo vibración según las últimas investigaciones científicas, que ya te lo pasaré. Sí, pero la vibración al reverberar sí que se densifica hasta llegar a la materia visible. Pero en realidad es todo energía. Entonces, claro, no, el hecho no de hay... que tú te vayas a morir precisamente cuando tengas un campo gravitacional importante, como puede ser el de la Luna y el del Sol unidos, que es cuando te dice que deberías que las almas que sean capaces de fallecer en ese momento del campo gravitacional irán directamente al... Bueno, ¿A dónde? al plano espiritual. A la energía Al plano plena. espiritual. A ver. No, a la energía Hay- plena, que es Hay otras a la teorías fuente. sobre eso. Por un lado, Bueno, yo la me lo física... podría llegar a Por creer, un lado, ¿eh? la física dice que hay una partícula de materia que se llama bosón de Higgs, que es la materia infinitesimal. El bosón de Higgs lo que hace es originar que la energía vinculada a ese bosón genere materia. Es decir, el bosón de Higgs es el residuo básico sobre el que una impregnación de energía se consigue transmutar en materia, ¿vale? Entonces sí que existe ese bosón de Higgs, que es la unidad elemental de la existencia material. Hoy por hoy. Hoy por hoy dice la La física ciencia eso. Ahora, puede seguir que avanzando. tú estás compartiendo con nosotros un nuevo descubrimiento, lo del bosón de Higgs data de hace 10 o 12 años. Sí, Sí, por el aproximadamente. 2012 creo que De hace 10 o 12 años que se Y se descubrió. le llama la partícula de Dios precisamente. Exactamente. Sí, pero bueno, creo que ya habían descubierto una, es que no sé cómo se llama. Vale, pues esto nuevo, Es física a mí me cuántica encantaría, pura y dura, pues, ¿eh? Sí, me sí, yo encantaría lo he oído, leerlo. pero es que es tan complejo que a mí me cuesta. Pues Bueno, nada, pues tú, mira, si, si es si me lo como- mandas, De- si me lo mandas, Oigo podcast de física cuántica. Es muy difícil esto. si me lo Sí, mandas, sí, yo ya te lo pasaré. intento compartir. Pero a lo que voy es que, suponiendo que hubiera una fuente original en el Big Bang que consigue que la energía se transmute en materia y provoca la explosión inicial a partir de la cual se está expandiendo el universo, que ya tenemos medido que tiene 13.500 millones de años, que está en constante expansión y crecimiento, que no tiene límites porque no los ha marcado, porque sigue creciendo. ¿Dónde crece? En un espacio vacío. ¿Qué es eso que crece? ¿Dónde reside esa energía primigenia? ¿Dónde está la inteligencia de la vida, de esa primera unidad celular que tiene homeostasis bioquímica y capacidad de reaccionar al entorno de manera inteligente? ¿Dónde reside todo eso? En una conciencia. O sea, tiene que haber un origen de conciencia. Eso es Dios. O sea, es un origen de conciencia pura en amor puro, en una bondad, porque todo lo creado tiene un sentido de bondad. Todo lo que existe tiene un sentido de bondad. Si miramos la naturaleza, hasta los depredadores tienen un sentido de bondad. Si no hubiera depredadores, no habría una limitación para determinadas especies que sobrepoblarían el entorno y que en un ecosistema destruirían el ecosistema porque no había depredadores que acabaran con ellos. Tiene que haber un equilibrio. Y el equilibrio implica dolor, implica sufrimiento, implica una serie de procesos, llamémoslos negativos. Pero eso tiene que ver con nuestra interpretación dual de la realidad. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿volvemos o no volvemos cuando llegamos a la autorrealización y a la plenitud? Pues dependerá del deseo en infinita misericordia y amor que manifiesta esa alma y que el Creador, cuando le tiene junto a él en ese punto de recontacto, en ese punto de origen, de volver a casa, el Creador no te va a negar nada de lo que le pidas. Pero si es infinito amor, si todo esto lo ha hecho para ti. Todo esto lo ha hecho para ti. Y esto es Él. Es que Él es esto. Es que Él es esta mesa.
es que Él eres tú, y soy yo, y es Él. Es que somos todo lo que existe, es Dios. Es que Él lo que ha hecho es, desde esa unidad de energía y conciencia pura, expandir todo lo que existe. Todo proviene de esa fuente de energía y conciencia pura, y todo está basado en ese amor. Y por eso se nos enseña el amor, y por eso el Bhakti nos está instruyendo. Ay, y no me quiero olvidar de la práctica. La práctica del amor. La práctica del amor. ¿El qué? ¿Cómo? La práctica del amor. Pues estaba yo pensando. Claro, que la fijaros que yo voy a contaros una experiencia básica, yo ya os he hablado de ella, y me cuesta creer que no la hayáis experimentado de alguna forma, ¿vale? Todos los seres humanos en algún momento experimentamos esa sensación. Entonces, yo quiero que hagáis un ejercicio de rememorar, de recordar alguna experiencia que se parezca a lo que os voy a definir y me digáis si lo habéis experimentado, ¿vale? En algún momento habéis sentido, haciendo cualquier cosa, no te hablo de subirte a la montaña y observar un universo natural de lo más maravilloso, impresionante, ni te hablo de ver un cuadro o un edificio que te sobrecoge, como las pirámides de Gizeh, no te hablo de escuchar una música perfecta en una sinfonía, en un auditorio con una banda, no te hablo de vivir una lectura de una literatura conmovedora por parte de un gran poeta que sabe declamar y enunciar en el mejor tono. No te hablo de nada de eso, no te hablo de nada sublime, no te hablo de nada artístico, no te hablo de nada perfecto. Te hablo de ducharte, de lavarte los dientes, de estar lavando los platos, de estar pasando el aspirador por casa si lo usáis. Te hablo de estar trabajando, te hablo de estar montando en bici, te hablo de conducir o te hablo de caminar. ¿No habéis sentido en algún momento haciendo cualquier cosa una chispa durante un instante de algo que os ha dejado en blanco, como un flash, que os ha hecho sentir de repente y habéis seguido haciendo lo que estabais haciendo? ¿Nunca habéis experimentado esa sensación? No. Yo he experimentado otras cosas. Como parecido a eso, una sensación sobrecogedora, algo que de repente... Varias veces es un gozo que Eso. no te cabe en el pecho Eso. y que no hay razón aparente. Eso. Esa sensación de Varias veces. algo que te sobrecoge. Es plenitud, es decir, no se puede estar mejor. O sea, Plenitud, sí. Eso, esa sensación de absoluto, de ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Se parece a eso también igual que ellos dos? Sí, bueno, yo ahora estaba pensando en personas igual que me he cruzado por acá y que no conocía a nadie y me han parecido como ángeles. O sea, que Pero, es otra bueno, cosa diferente. sí, pero mírate hacia adentro. Cuando has vivido esa experiencia de ver algo que te ha... ¿Tú cómo te sentías por dentro? ¿Te sentías sobrecogida? ¿Te sentías como con luz? desbordada de alguna emoción? ¿No has vivido algo semejante tú? Estoy pensando. Es que, fijaros que el amor es eso. El amor es esa sensación de gozo y plenitud absoluta y está aquí. Dios está en todo. Hay instantes, momentos residuales en nuestra vida que tendemos a olvidar, porque la vida nos hace vivir en un trote y luego de repente eso se queda en el olvido. Claro, ¿yo por qué no he olvidado las 2 veces que lo he tenido? Porque yo lo estaba buscando. Porque yo ya tenía un trabajo espiritual concreto y yo estaba en esa búsqueda de la percepción de Dios, de la percepción de la plenitud, de esa sensación de gozo absoluto, de esa sensación de comunión con todo lo existente. ¿Tú no lo has sentido, José? Bueno, yo Sí. lo que te comenté el otro día es cierto, ahora que lo pienso. Iba caminando por Logroño, que yo no hago bien lo de cantar, no sé. No me sale. Bueno, tú practica el bhakti No, como no. te salga. Pero de esto que vas caminando y te sientes genial, entonces, Esa sensación y me de... escucho cantando. Es... Y digo, ¿qué estoy haciendo? De repente digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, me diciendo, ¿estás bien? O sea, y digo, pero... Y llevaba un buen rato y no me di cuenta. Cuando me di cuenta... Ya Es que pierdes la noción de la presencia. Eso sí. Durante el tiempo que dura la experiencia, pierdes la noción de la presencia, porque tu ego está ausente.
entras en contacto con la fuente. Es una especie de contacto instantáneo con el origen en el que todo se manifiesta en ti en ese instante con un gozo absoluto. Una sensación, es muy breve. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan breve? Porque yo personalmente soy muy necio. Yo le quiero poner nombre a todo. Y porque esa necesidad que tengo, ya os dije que yo llegué a Dios buscando porque necesitaba conocer, necesitaba respuestas, necesitaba entender. Yo no llegué a Dios por sufrimiento, esto me lo ha regalado después para que avance más. Pero al principio lo busqué por esa necesidad de comprender, de entender, de poner razón a las cosas, de dar sentido a la vida. Y en esa búsqueda, en un momento determinado, se presenta esa experiencia. Como yo estaba buscando, estaba estudiando, estaba analizando, estaba conociendo, yo supe interpretarla. Y fui tan necio de querer poder explicar lo que me estaba pasando. Y en cuanto intenté indagar para explicar, ¡bum!, desapareció el gozo. Porque ya estaba indagando, que no tenía... Metiste la mente por medio y la cagaste. Claro, el indagar es un ejercicio mental, el manifestando mi propio ego en presencia de eso que no tiene relación con mi ego. La única manifestación real de la existencia espiritual es ausencia de ego. Por lo tanto, en cuanto yo quise buscar ahí, las 2 veces me pasó. Espero que si Dios me regala la oportunidad de volver a sentirle, no sea tan necio de volver a intentar experimentar eso. Ahora ya estoy en otro estado de ser. Gracias a Dios todo el sufrimiento y todo el dolor me está conduciendo más amor. Es curioso, pero se transmigra, porque no hay miedo. ¿Recordáis lo que os dije? La antítesis del amor no es el odio, es el miedo. Y yo no siento miedo, porque ya superé ese miedo en la fe. En la presencia de ese instante, en mi caso, ese instante me dio fe para creer en la existencia real de esa fuente y por lo tanto no tener miedo a ese proceso de transmigración a la muerte, que es un paso a un plano espiritual que luego nos va a devolver a un plano material si queremos. Yo es que creo que he estado 2 veces allá. Bueno, creo no, el pulso no lo tenía. Y entonces, lo que dices tú, yo he vivido la experiencia de estar en la luz y de sentirte... Esa plenitud absoluta. Una plenitud absoluta, no ves tu cuerpo, no ves nada, estás allá y eres muy, muy, muy feliz y no quieres salir de ahí. ¿Has pasado? ¿No viste tu cuerpo? Qué guay. ¿No viste tu cuerpo? ¿Has pasado la una luz, tú no te ves, no sé, es como una luz que me ha pasado de pequeñita y hace pues 1 año. Pues has pasado la primera trauma, fase. alguna cosa. No, fue así de repente que me desmayé y me intentaron coger pulso, no tenía nada y la última vez me pasó lo mismo, me desmayé. No tenía, además de una amiga que estaba en enfermería y todo eso, que me estuvo cogiendo el pulso y todo, y luego llaman a las ambulancias y todo, que estamos en casa. ¿Y ella te hizo la cardio...? No, ella estaba esperando a ver si yo me ponía bien, con el pulso a ver, y dijo, no sé cuánto tiempo puede estar una persona sin pulso, estaba ahí a ver si lo encontraba. Normalmente un cerebro no sufre daño durante los primeros 10 minutos o... Uy, creo que es mucho eso, ¿eh? O 6 minutos, 6. No, 3 es lo básico, Sí. pero 6, 8, 10 puedes aguantar. 5 o 6. Sí, yo creo que sí, más o menos sin que... La cosa es que esa plenitud me llevó a cuando era pequeña, que había estado allá, y era todo felicidad, y era todo súper bonito, y era energía, es lo que estabas diciendo tú, que es todo energía, es que no hay una silueta. No hay nada energía. físico, no hay nada físico. Y cuando vuelves es como... Otra vez, aquí. Otra vez, claro, yo miraba a todo el mundo y decía, está intentado súper bonito otra vez. No querías volver. Hay una primera etapa No sé por qué. que es cuando tú experimentas la muerte, te experimentas la sensación de desencarnarte, que es esa liberación de lo físico que tú dices de que te desatascas. Me sentía alma, no me sentía cuerpo ni alma. Eso es esa liberación. Tomas conciencia de tu realidad espiritual y de que ya no tienes un cuerpo. Y entonces despierta la identidad espiritual en ti, la percibes, la identidad espiritual. La segunda es liberarte de la mente. Claro, probablemente la experiencia que tú tienes de la mente, de qué significa morir, para ti, que habrás llevado una buena vida, estoy seguro que tú no has andado por ahí haciéndole la vida imposible a nadie, ni haciendo el mal a nadie, pues si tienes unos buenos valores y has vivido una vida, más o menos, pues, tú sientes que tú te mereces el cielo, ¿no? Esa liberación, esa paz, esa armonía. Entonces, cuando te estás liberando de la mente, lo que haces es apegarte en ese proceso a esa sensación que tu mente tiene de cómo sería tu cielo, de cómo sería tu liberación. Y luego ya el siguiente paso es entrar en contacto con el origen, el tercero.
Pero eso Sí, no pero es ¿por qué nos real. volvemos entonces? Si se está tan bien, yo por qué Porque en vuelvo? ese proceso tú no lo completas, porque no es tu destino, no es tu momento. Tú cuando has venido a esta vida, te has planteado una serie de objetivos o una serie de evoluciones que tu alma tiene que experimentar en esta vida material. Y cuando tú las estás viviendo, no las has completado. Entonces, aunque te has acercado y has pasado la primera fase de sentir la percepción de tu identidad espiritual y la segunda fase de experimentar lo que tú crees que es ese cielo que tú tienes, que es lo que te dice el Gita, si tú mueres pensando en mí, lo primero que vas a ver va a ser a mí. Si tú tienes la presencia de amor, lo primero que vas a ver va a ser el amor. Tienes la presencia de Dios espiritual, vas a estar al lado de Dios espiritual tal como tú te lo imaginas, tal como tú lo has vivido en este mundo material, porque es una experiencia del desapego de tu mente. Y el tercer nivel ya es cuando ya te has muerto sin remedio. Todavía te he dicho Dios pasa. Entonces ya te ha dicho, ya has tomado contacto con esa fuente, ya estás en la fuente. Y ahora ya para volver tienes que tomar otro cuerpo, porque ya estás en la fuente. Y ahora ya tienes que alojar tu alma en un nuevo cuerpo, ¿vale? Pero tú no has llegado a ese último paso. Vale, puede ser, porque siempre me lo he preguntado, que si por esa situación de pequeñita que me pasó eso, pasó algo, que yo desde ese momento empecé pues, a tener sueños de percepción extrasensorial y todo eso, ¿tiene algo que ver? O Claro, porque sí. cuando tú estás ahí a las puertas de la vida espiritual, tu presencia espiritual se altera con respecto a la de los demás. Tú tienes más presencia espiritual que nosotros. Tú ten en cuenta que has vivido el proceso, el proceso de pasar al plano espiritual casi completo, Pero casi. las percepciones son siempre con los nacimientos y la muerte. ¿Así? Que tú percibes a la gente cuando están naciendo y muriendo. Yo sueño con ellas. Claro, porque esa gente está pasando del plano espiritual al material. Tú piensas, a ver, imagínate, hay un, Neil Donald Walsh lo describe muy bien. Imagínate un tubo en el que por un lado hay una puerta que dice muerte y por otro lado hay una puerta que dice vida. Y si tú miras el tubo desde dentro, lo que pone en la puerta de la muerte pone plano material y lo que pone en la puerta de la vida es plano espiritual. Entonces, cuando tú vas de vuelta al origen, de vuelta a casa, tú estás pasando por ese tránsito, porque al final de una muerte pasas a una vida. Es como si tú pasaras por ese tubo. Entonces, cuando miras hacia atrás, tú ves una vida material. Cuando miras hacia adelante, también ves una vida material, porque te vas a encarnar otra vez. Pero lo que tú ves aquí, en esa puerta, es plano espiritual. La gente que está encarnando en la vida y la gente que está desencarnando en la muerte está muy en el plano espiritual. Si tú has vivido ese proceso casi completo, tiene mucho sentido que tengas abierto una puerta a la percepción de las personas que están en ese paso. Porque tú percibes ese paso, has estado en ese plano. Has estado ahí, has vivido esa experiencia y eres perceptiva a esa experiencia porque ya la has tenido y la comprendes, la has experimentado y la percibes. Lo que hablábamos de por qué la percepción de la ameba, por qué percibe el entorno, porque tiene capacidad perceptiva. ¿Quién nos ha dado esa capacidad perceptiva? Dios. Esa conciencia, esa superconciencia es la que te da esa capacidad perceptiva. Tú has recorrido ese tubo casi hasta el final y te has vuelto para atrás. Pero tú has estado ahí dentro. Has percibido esa conciencia de percepción espiritual y tiene sentido que veas a la gente que va a nacer o que va a morir porque están en ese tubo como en el que tú has estado. Están en ese proceso. Y es una cosa rara porque siempre las veo muy jóvenes cuando van a morir. Hombre, Muy jóvenes. ¿Y qué lectura haces tú, así particular? que es como se ven a sí mismos, quizá ellos. No, al principio es como será casualidad, pero luego ya es como que ya automáticamente cuando lo sueño es como digo, Este esta se va a persona morir. no sé qué le pasa, y cuando ya la veo joven digo, ya está. Si me ves a mí, avísame, ¿eh? Avísame que yo quiero saber cuándo me toca para ponerme en paz con él. Con mi Deja que abuela te que yo- sorprenda la vida. No, quizás esto es mucha soberbia, ¿no? Pero tengo la sensación de que he trabajado suficientemente como para percibirlo. Creo. Pero claro, como no me he acercado a la muerte no lo sé. Pero yo creo que he trabajado suficientemente como para que cuando me toque yo lo pueda sentir. Porque yo no le tengo miedo. Entonces supongo que como no le tengo miedo, esa sensación que ella tiene, esa conexión espiritual, espero tenerla. Pero si tú lo ves y yo no, avísame. Eso me
decía, me tiene la familia. Sí. Estos vendrá y dirá, te he visto, Julio, Es que ya te digo ¡Qué que miedo! yo no tengo ningún miedo a eso, pero sí que me gustaría, si yo tengo ese preaviso y no lo he percibido. Fijaros que muchas veces necesitamos de una fuente externa para comprobar aquello que se nos dice. Y esto me lo dijo un guía espiritual que estoy manejando. Mañana le voy a ver y, por cierto, le han dado una fatal noticia de salud. Tiene el corazón muy mal y él piensa que se está muriendo. Esta persona me dijo que cuando Dios te dice algo, siempre te lo corrobora a través de otras personas. O sea, siempre hay alguien a tu alrededor que te da un mensaje. Pues, por ejemplo, un día le dije, creo que Dios me ha mandado una persona. Y me dijo, pues acabo de ver un cartel que dice Namaste y acabo de ver al lado el cartel de esa persona. Y digo, coño, esto no puede ser casualidad. Entonces, cuando yo creo que Dios me manda algo y alguien me refuerza con una sensación similar, me ayuda. Esto que tú le puedes decir a un tercero le puede ayudar a despertar en esa persona que efectivamente estaba percibiendo que se va a ir. Si tú no se lo dices, a lo mejor no se da cuenta, pero si se lo dices, es posible que esa persona despierte y dice, sí, es verdad, si yo siento que me estoy yendo. Pero es igual, ¿verdad? No queremos saberlo. No, pero eso es cuando yo tenga creo que ser que sea. Pues, oye, pues os voy a decir algo muy importante antes de acabar la clase de hoy. Y ya estamos fuera de hora. Es esencial, por favor, esencial que le perdáis miedo a eso. A la muerte. Sí. Ah, no, si yo no lo digo Sí. por miedo a la muerte, yo digo... Si tenéis miedo a la muerte, estáis condenados a vivir una vida de sufrimiento. Pero condenados sin remedio a vivir una vida de sufrimiento. La muerte no es más que la transmigración de un alma en un proceso maravilloso, porque lo acabo de escribir ella, es un proceso maravilloso en el que, a ver, depende mucho de tu propia conciencia, porque si te sientes el tío más culpable del mundo, va a haber un tiempo de marrón que te vas a comer. Pero, repito, como es espiritual, no hay sufrimiento real. Pero es un marrón porque tu mente te va a crear ahí ese conflicto de sentirte culpable, del castigo. Pero si sois personas normales y corrientes que no habéis hecho grandes cosas malas en vuestra vida y os amáis a vosotros mismos y os miráis a ese espejo poniendo los ojos sobre vuestros ojos y tratando de proyectar ese amor, si sois capaces de amaros un poquito, ese proceso va a ser maravilloso, porque lo que imaginamos cuando vamos a morir, la gente que sentimos que por mucho malo que hayamos hecho, somos dignos merecedores del amor de Dios, lo que imaginamos es amor, lo que imaginamos es un paraíso. Por lo tanto, la fase de desencarnación, bueno, pues ya tomar conciencia espiritual. La fase de liberación de la mente, pues vamos a sentir que estamos percibiendo un paraíso, que estamos yendo junto a Dios. Y la fase de apego a tu esencia espiritual y de vuelta a casa es tomar contacto con Dios y reconsiderar la nueva vida que vas a elegir. Jolines, eso es maravilloso. Si es que yo casi que prefiero morirme ya, que la que me ha tocado no me está regalando muchos premios ahora. Entonces, que yo desde que me he jubilado, la mejor etapa de mi vida, sé que no tengo pues, prisa por morir. No, pero cuando te llegue ese momento, no estás más que liberándote de aquí porque ya cumpliste. Mucha gente dice, pero ¿por qué muere un niño de 6 años? ¿Pero por qué muere Porque han cumplido aquello a lo que vinieron. Es una decisión álmica. Exacto, el alma ha tomado una decisión cuando viene aquí para cumplir un determinado objetivo. Y una vez cumplido, no tiene ninguna razón por la que quedarse. Cuando a ti te llegó esa circunstancia, ese shock físico que te provocó ese colapso que paró tu corazón, tú no habías cumplido tu tarea. Tú habías venido aquí a vivir determinadas experiencias. Y esas experiencias que vas a vivir van a evolucionar tu alma a un nivel superior. Y si no completas eso, tu alma no ha cumplido el objetivo de esta vida y no puede volverse. Así que hasta que no lo cumplas, tú vas a seguir viva aquí. Pueden haber 2, 3, 4 veces que se te pare el corazón. Hasta que no cumplas aquello que tu alma designó como el proceso evolutivo que va a superar en esta existencia material, no te vas a marchar. Y cuando nos toca marcharnos, no hay que pensar que vamos a sufrir en absoluto. Hay que amar a Dios, poner ese amor, vivir esa situación de tránsito con naturalidad y volver a empezar. Y ya está. O sea que, por favor, no sufráis con el miedo a la muerte, porque eso os va a hacer vivir una vida de sufrimiento que no necesitáis. Por favor. Pues Pero ya entonces no. eso va un poco en contraposición, que bueno, yo soy muy terrenal.
¿Por qué entonces tenemos miedo y estamos vacunándonos contra el COVID? Contra esto, Que se contra vacune. ¿Por qué no? Que se vacune. Porque no sentimos amor. Si Claro, viviéramos... nosotros. Todavía no hemos profundizado en el amor, ¿eh? Todavía en la próxima sesión hablaremos del amor propio, el amor a los demás, el amor al entorno y el amor a la vida tal como es. Que es que no tenemos amor. Si es que no amamos. Tenemos miedo a morirnos porque no amamos. Si amáramos con plenitud y sinceramente, aceptaríamos que lo que nos toca es lo que nos tiene que tocar tal como nos tiene que tocar a nosotros y a todos los demás. Y que por lo tanto, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta guerra, tanta muerte, es que hay que amarla tal como es. Porque si no, no es amor. Hay que amarla tal como es porque tiene un sentido para cada una de las almas que están involucradas en esos procesos. Y no amamos. Por eso tememos. En un sentido, ¿Qué hemos dicho? La evolución de la humanidad también. Claro, ¿qué decimos 1000 veces? Que la contraposición del amor es el miedo. Tememos morirnos porque no amamos. Cuando amamos de verdad, amamos la vida, amamos a nosotros mismos, amamos a los demás, amamos la existencia, amamos lo que Dios nos envía, no hay temor a la muerte, no hay temor a nada. Claro, temes porque te aferras. Claro, Eso lo tienes, porque- lo conoces. Porque no amas la existencia con la realidad que te toca. No quieres más porque sientes que no has cumplido. Yo amo lo que me está tocando y amo los procesos que estoy viviendo y me siento satisfecho con ellos y cuando se me acaben, se me acabaron. Y no tengo ningún apego porque sé, si llega el momento que se acaban, es que ya cumplí. Ya he hecho mi objetivo. Yo siento que no me voy a morir desgraciadamente para mí pronto porque todavía me tiene que dar mucha por saco. O sea que todavía estoy en un proceso en el que me van a dar mucha guerra. Y si me van a dar tanta guerra es porque no he evolucionado. Porque no he Pero desarrollado... es contradictorio todo. No es contradictorio. Yo no estoy manifestando el amor suficiente. En mi vida presente no hay suficiente amor. Y me están dando guerra para que yo manifieste más amor y lo supere. Hoy otra. Todos los días viene alguien a darme algo que es que no me lo merezco, pero toma cañonazo. Y me vienen con un palo, catapum, hoy otro. Pero es que me tienen que dar más, porque no estoy manejando suficiente amor. Y bueno, hoy concretamente, cuando me ha dado el estacazo pues he dicho, bueno, amor, pongo amor, y a ver qué tengo que hacer para defenderme de este estacazo con amor. Pero es que aún así, yo lo digo conscientemente, pero en mí la experiencia real no manifiesta ese amor. Por eso me dan más estacazos. Y por eso me quedaré aquí un tiempo a que me den unos pocos más. Pero la Bhagavad Gita no habla de la sombra, por ejemplo, de la que habla Carl Gustav Jung. No habla de la sombra, pero mucho lo que nos pasa es... El Bhagavad con esas Gita habla sombras. del ego falso. Habla del ego falso, que es esa sombra que define Jung. Y no entra por ejemplo, en los apegos de la sexualidad perturbadora del super-yo, como define Jung, pero habla de la lujuria. Y confronta la lujuria como origen de todas las debilidades que generan los apegos. Las pasiones provienen de la lujuria y esas pasiones generan los apegos, que al fin y al cabo es esa sombra vinculada a los deseos sexuales que define Jung o que define Freud. Si en el fondo esta mente, este artefacto mental que ha creado nuestro cerebro es la manifestación de ese ego. El Gita no había llegado a una definición tecnológica moderna de la psicoterapéutica moderna, pero hace 5.000 años ya te estaba hablando del ego falso, que es exactamente lo mismo, con las palabras de entonces, pero lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, el próximo día seguimos, que si no, me vuelvo a pasar. Creo que sí. Aquí, pero es bueno, pues, Luego te mando un mensaje.